Comenzamos el capítulo 2. En este capítulo vamos a ver una de las variables que afectan al proceso, que es el alcance, al proyecto, que es el alcance, y vamos a ver cómo se integran todas las áreas de un proyecto y cómo se cierra un proyecto. O sea, vamos a ver el inicio, el final y una de las variables que es el alcance. Cuando hablamos de los procesos que hay dentro de un proyecto, va a haber procesos que son de iniciación, que ya lo vamos a mencionar, donde yo establezco algo que mencionamos en el capítulo anterior, que es el objetivo del proyecto. Ahí vamos a establecer a qué queremos llegar con el proyecto que vamos a poner, digamos, en práctica. Hay procesos de seguimiento y control del proyecto que tienen que ver con la planificación, o sea, con los tiempos que hemos establecido para cada uno de los entregables del proyecto, ¿sí? Va a haber procesos de ejecución en esos procesos de seguimiento y control, o sea, yo voy a controlar lo que ejecuté, voy a validar que he llegado a un hito de mi planificación dentro del proyecto, y finalmente, cuando terminemos de completar el alcance de ese proyecto, que hayamos controlado toda la planificación, que todos los entregables estén finalizados y aprobados por la persona que nos encargó ese proyecto, tendremos los procesos de cierre, donde ahí tienen que todos los proyectos, todos los entregables tienen que estar terminados. Bien, este ciclo se denomina ciclo PDCA, en sus siglas en inglés, por Plan, Do, Check, Act, o, como dice ahí, planificar, hacer, revisar, actuar. El ciclo se llama ciclo de Deming. Este ciclo se aplica mucho a los procesos de mejora continua, y también nos va a permitir completar el proyecto y mejorar para próximos proyectos ciertas actividades dentro de los proyectos que encaremos posteriormente. Bien. Los proyectos tienen límites. Va a haber entradas a ese proyecto, va a haber salidas, que van a ser los entregables de ese proyecto, y registros que hayamos tomado de ese proyecto, justamente para esa mejora continua que les mencionaba, que van a corresponderse después con los activos de los procesos de la organización. Bien, y los entregables van a ser validados por los usuarios finales, con lo cual esos entregables van a terminar siendo parte de lo que el usuario final va a utilizar todos los días. Bien, ¿quién arranca un proyecto? ¿Un iniciador o un patrocinador del proyecto? ¿Qué idea les da eso? ¿Qué será un iniciador o un patrocinador del proyecto? ¿Quién podría ser un iniciador o un patrocinador del proyecto? Un emprendedor o un inversor, quizás. Un emprendedor, un inversor, ¿quién más? ¿Dentro de una organización? ¿Quién Quizás el podría? propio dueño. Quizás el propio dueño, un jefe de un área, un gerente general, ¿sí? Generalmente esos van a ser los iniciadores y patrocinadores, digamos que a partir de esa persona, ¿sí?, que va a ser el puntapié de ese proyecto, se va a arrancar el proyecto, ¿sí? Esa persona tiene que darle la responsabilidad a las personas que van a llevar adelante el proyecto de completar ese proyecto que se va a iniciar. ¿Está? O sea que todo lo que tenga que ver con el alcance de ese proyecto justamente va a estar definido inicialmente por ese iniciador o patrocinador. O sea, el objetivo del proyecto lo va a tener que definir ese iniciador o patrocinador del proyecto. ¿Estamos? ¿Sí? Nosotros podemos mejorar esa definición del objetivo, pero en definitiva tenemos que responder a el objetivo del patrocinador o iniciador del proyecto. Y esas van a constituir después
entradas al proyecto, porque esa persona nos va a decir los objetivos, con lo cual nosotros vamos a tener que buscar, digamos, elementos que nos permitan validar ese objetivo para hacer entradas al proyecto. Bien, si vamos a ver los grupos de procesos que hay dentro de un proyecto, vamos a ver que hay grupos en el tiempo, ¿sí? Desde un inicio hasta una finalización en el tiempo del proyecto. Vamos a ver que hay grupos de iniciación, donde uno establece el objetivo, donde uno habla con los involucrados del proyecto para ver qué cuestiones se pueden mejorar sobre ese objetivo, cuál va a ser el alcance de ese objetivo, ¿sí? Pero esos procesos de iniciación llega un momento que terminan, ¿sí? Acá tenemos la curva, ¿sí? Que esos procesos de iniciación terminan muy tempranamente dentro del proyecto. Luego habrá procesos que tienen que ver con la planificación del proyecto, que fíjense que avanzan bastante dentro del tiempo del proyecto. No son únicamente al inicio del proyecto, o sea, arrancan con el inicio del proyecto porque uno va estableciendo una medida de lo que va a durar ese proyecto en función de los objetivos, del alcance que estamos definiendo, pero continúan. ¿Por qué les parece que continúan tanto en el tiempo del proyecto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿No se planifica una sola vez? Siguen descubriendo requerimientos. Exactamente, se siguen descubriendo requerimientos, se siguen modificando el alcance del proyecto, con lo cual esos procesos de planificación son continuos, ¿m? Y se extienden bastante en el tiempo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y de qué va a depender que nosotros modifiquemos o no? De justamente estos grupos de procesos de seguimiento y control del proyecto. Por eso la planificación no es algo estático, es algo que se va modificando. Si yo digo al principio del proyecto, este proyecto va a durar 2 meses, ¿podré tener la certeza que en 2 meses tendré completado el proyecto? No. No, no voy a tener esa certeza. Entonces, justamente por eso los procesos de planificación continúan a lo largo del tiempo. Bien, obviamente hay procesos de ejecución. Los procesos de ejecución van a estar, una vez definido el alcance, a lo largo de todo el proyecto hasta la finalización. Los procesos de seguimiento y control, como dijimos, a lo largo de todo el proyecto. Y finalmente, en la medida que vamos cerrando cuestiones dentro del proyecto, van a estar esos grupos de procesos que tienen que ver con el cierre, con la aprobación de los entregables, con la entrega de esos elementos que hemos desarrollado en el proyecto al usuario final, a los involucrados que lo necesiten, la capacitación, bueno, todas esas cuestiones hacen que se vaya cerrando el proyecto hasta el momento de la finalización. Bien, vamos a ver. Todos estos áreas de procesos o grupos de procesos que ustedes tienen acá, integración, alcance, tiempo, costo, son todos los grupos que PMI define dentro de un proyecto. ¿Mm? Y dentro de ese proyecto hay momentos, como los inicios, ¿sí? La ejecución, el seguimiento y control, la planificación, el cierre del proyecto. Y en cada uno de estas áreas de procesos, de integración, alcance, tiempo, costos, va a haber alguna documentación que PMI define como requerida. Mínimamente tiene que haber algunos documentos que establezcan que esto se está haciendo, ¿sí? A ver, en la integración del proyecto, que se hace en el proceso de iniciación, los grupos de proceso de iniciación del proyecto, se determina un acta de proyecto. Ahí es donde se va a establecer el objetivo. Ahora vamos a ver un acta de proyecto, pero es donde se va a establecer el objetivo y ya va a haber un enunciado preliminar de alcance. O sea, este objetivo que tenemos del proyecto es definitivamente es desarrollar tales o cuales cuestiones dentro del alcance. Entonces, hago un acta de proyecto donde ese iniciador o patrocinador define el objetivo y le da la responsabilidad al equipo de proyecto de llevar adelante el proyecto, y luego se hace un enunciado preliminar de alcance. Luego vienen los momentos de la planificación, pero fíjense que la planificación, como dijimos que se da a lo largo de todo el proyecto,
tiene documentos en cada una de las áreas de procesos que PMI tiene definida. Hay un plan de gestión del proyecto, hay una planificación del alcance, y ahora vamos a ver a qué se refiere con la estructura de desglose de trabajo, esta WBS, Work Breakdown Structure, o estructura de desglose de trabajo, se define en el momento que definimos el alcance. Ahí es donde van a estar, por ejemplo, que vamos a hacer en el caso del desarrollo de software, vamos a hacer casos de uso, vamos a hacer un prototipo, vamos a establecer el modelo de datos, vamos a implementar eso, o vamos a hacer tales o cuales módulos de programación, etcétera, etcétera. Bien, ahí es donde se va a definir cómo está compuesto ese alcance. ¿Por qué se hace esta EDT? Justamente para mejorar la definición del alcance. Justamente por eso está en el tema de planificación, porque al yo empezar a pensar cuáles son los entregables de mi proyecto, quiénes están involucrados, si tengo que hacer reuniones, si no tengo que hacer reuniones, quiénes me tienen que validar esto que estoy definiendo como alcance, etcétera, etcétera, yo voy entendiendo más a qué refiere el alcance de mi proyecto, y probablemente aparezcan cuestiones que en el momento del enunciado preliminar de alcance no los tuve en cuenta. Y eso hace que el tiempo, digamos, esa planificación del tiempo, cambie. Con lo cual, en el área de tiempos, en la gestión de tiempos del proyecto, ya ahí vamos a poder, una vez definido qué es lo que vamos a hacer, o sea, el alcance, podemos definir las actividades que necesitamos desarrollar para definir ese alcance. Podemos establecer una secuencia de actividades. Hay actividades que no las vamos a poder hacer si no tenemos otras actividades hechas adelante. Ejemplo, a ver, de ese establecimiento de la secuencia. En lo que nosotros conocemos. O en algo más simple. No puedo hacer un asado si no compré la carne. Ahí hay una secuencia. O las verduras, si somos vegetarianos, para ponerlos en la parrilla. En lo nuestro, una secuencia. ¿Un Y ejemplo? si no tenés la planificación, no podés dar esa planificación. No Estamos podés haciendo la caso de uso, lo planificación. que sea. Refiero, a ver, decimos un ejemplo de alcance. Planificación es lo que estamos haciendo en este momento. Pero tenemos que planificar en función del alcance. Mencionaste algo sobre el alcance. Si no tenemos, Los casos de uso ¿qué es lo que no podemos hacer? y todos los pasos. Pero bueno, no, claro, sería la planificación todavía. A ver. No sé. Para hacer un caso de uso, ¿qué necesitamos antes? Hacer un relevamiento. Investigar. Hacer un ¿Qué se relevamiento. necesita? Los requerimientos. Bueno, entonces necesitamos hacer un relevamiento. Si nosotros no hacemos un relevamiento, no podemos escribir casos de uso. ¿Sí? Y el relevamiento, ¿qué actividad? ¿A qué actividad refiere el relevamiento? ¿Qué tenemos que hacer para hacer un relevamiento? Y después poder escribir los casos de uso. ¿Una entrevista? Tenemos que hacer entrevistas, por ejemplo, a distintos referentes que tengan que ver con eso que tenemos que desarrollar. ¿Sí? Esas actividades llevan tiempo, hay que planificarlas. Por eso es que se definen las actividades y se establece esa secuencia. Primero el relevamiento, después me tengo que sentar a escribir casos de uso. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer una vez que hice el relevamiento? Además de escribir caso de uso. ¿Esos casos de uso están relacionados con qué? Con el diagrama de actividad. Sí, con los requerimientos que hemos tomado en el caso de uso, pero ¿qué otra cosa más podemos? Diagrama de actividad. Un diagrama de actividad, ¿qué otra cosa más podemos hacer? O sea, son elementos Vamos a hacer quizás entregables un que sistema, un vamos a tener modelo que de definir. dominio.
¿sí? Y quizá en un sistema nos interesa el modelo de dominio también. Por eso vamos a poder establecer el modelo de dominio. Si no tenemos el modelo de dominio, ¿qué es lo que no podemos hacer? La estructura de las bases de datos. La estructura de las bases de datos. Fíjense que ahí estamos estableciendo una secuencia. Y todas estas cosas que me están mencionando, ¿sí?, son entregables del proyecto. Tanto el informe de relevamiento, como los casos de uso, como el modelo de dominio o el diagrama de actividades, como la estructura de la base de datos, son entregables, que requieren de actividades, ¿sí? Hay que sentarse y escribir, o va a haber ciertos recursos humanos que se van a tener que sentar a desarrollar esa actividad. No es lo mismo la actividad del relevamiento, que la va a desarrollar ¿quién? ¿Quién hace el relevamiento? Perfiles. Analista de sistema. Un analista de sistemas, perfecto. Entonces, el analista funcional a lo mejor primero, porque tiene que conocer mucho del negocio, el analista de sistemas, van a interactuar, ¿sí?, para que después el analista desarrolle los casos de uso, para que después, ¿quién haga el modelo de dominio? Puede ser ese analista, puede ser alguien mucho más cercano a lo que es definición de base de datos, ¿sí? Después va a haber un DBA, probablemente, que es el que establezca, estoy hablando de estimación de recursos, el punto 7 que está en tiempos. Necesito saber con qué recursos contar, recursos humanos, en principio, con qué recursos contar para desarrollar las actividades que estamos definiendo, ¿sí? Pero no solamente recursos humanos, también vamos a necesitar otro tipo de recursos, o sea, vamos a tener que haber definido con qué base de datos vamos a trabajar. Seguramente, antes de la implementación de base de datos, hubo un arquitecto que definió la arquitectura del sistema, ¿sí? Que ahí hay otro entregable y hay otro recurso humano involucrado. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Que tenemos que definir las actividades y es todo en función de esa estructura de desglose de trabajo que tiene que tener detallado cada uno de estos entregables que vamos a necesitar. Vamos a estimar los recursos, no solo recursos humanos, recursos a lo mejor de contar con el espacio para hacer el relevamiento. A lo mejor dentro de la organización hay una oficina de reuniones, ¿sí?, que la tengo que utilizar para desarrollar las entrevistas, ¿sí?, porque la organización tiene definido que las reuniones entre los participantes del proyecto no se pueden realizar en las oficinas porque la gente está trabajando, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que necesitar o sea, tenemos que disponer de la oficina de reuniones. Pero esa oficina de reuniones se usa para un montón de otras cosas, además de para el proyecto, con lo cual vamos a tener que considerar para estimar cuándo podemos realizar esas reuniones en función de la disponibilidad de esa oficina de reuniones. ¿Se dan cuenta de la complejidad para armar el cronograma de actividades? ¿Sí? Estimar la duración. ¿Cuánto debe durar esa reunión? ¿Cuánto me va a llevar implementar en base de datos el modelo que hemos desarrollado? ¿Sí? Estimamos la duración de cada una de esas actividades, que al haber establecido una secuencia, ¿sí?, esto nos da ¿qué cosa? Una planificación. Nos da toda la planificación, nos da una secuencia y nos va a determinar el fin del proyecto. Y hay otra cosa que nos va a determinar, que ustedes lo vieron en investigación operativa. A ver, ¿cómo se llamaba? Esa secuencia de actividades donde la secuencia de actividades nos va a determinar el fin del proyecto y nos va a determinar qué cosa en cuestión de los diferentes caminos que hay hasta la finalización del proyecto. Camino El crítico. El camino crítico. ¿Este era el camino crítico? ¿Qué era el camino crítico? ¿Qué pasa si pasa algo dentro de la duración de las actividades del camino crítico?
se atrasaba todo el proyecto, Se digamos. atrasa el proyecto. Y si nosotros teníamos, como dijimos al principio, un límite de tiempo para nuestro proyecto, es probable que ese proyecto se extienda y no cumplamos con los tiempos establecidos para el proyecto. O sea que es muy importante hacer seguimiento, por eso si miramos acá en el control de los tiempos, hay un control del cronograma, porque si alguna de las tareas que conforman el camino crítico llega a modificarse su tiempo, porque a lo mejor no dispone, dentro de las tareas del camino crítico estaba esa reunión de relevamiento con uno de los empleados más importantes o de los involucrados más importantes dentro del proyecto, ¿sí? Y resulta que no tenemos disponibilidad de la sala, o esta persona justo tuvo que viajar, o les surgió algún inconveniente, y se atrasa esa tarea, se atrasa el camino crítico, con lo cual se atrasa la finalización del proyecto. Entonces el control del cronograma, y por eso está como un documento que tiene que existir, que yo hice control del cronograma, para ver por qué cuestiones se puede haber atrasado o no el proyecto, tiene que existir ese documento. Como tiene que existir en el control la verificación del alcance, o sea, alguien que haya verificado que ese relevamiento que hicimos es correcto, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros establecimos que uno de los entregables dentro del alcance era el informe de relevamiento. Nosotros lo escribimos en función de las reuniones que hicimos de relevamiento. ¿Quién tendría que verificar el alcance? Que verificar ese entregable para ver que está bien descrito todo lo que tenemos que realizar. La lista de requerimientos, etc. ¿Quién la tendría que controlar? ¿Quién es? ¿La El podemos cliente. controlar ¿Iniciador nosotros o mismos? patrocinador? Generalmente el iniciador o patrocinador no es alguien que esté disponible todo el tiempo, porque, a ver, el gerente general de una empresa sabe que sí, se necesitan tales o cuales cosas, pero delegó al equipo de proyecto. En el equipo de proyecto tiene que haber alguien del lado del usuario que valide esos requerimientos. En principio, las mismas personas que participaron del relevamiento van a tener que decir, sí, lo que escribiste es correcto. Si no estaba esa validación y nosotros seguimos adelante escribiendo casos de uso, haciendo modelo de dominio, solos, es probable que eso no esté correcto. Con lo cual, volvemos a integración, ¿sí? Fíjense que esto por eso es un ciclo de mejora continua, es un ciclo que de planificar, hacer, revisar y actuar, hacemos control de cambios, ¿sí? Y tenemos que verificar y validar para que ese cambio sea correcto, si es que tenemos que cambiar algo en el documento. Fíjense que un documento también puede llegar a tener cambios, un documento de relevamiento. Recién dijimos, alguien comentó, y surgen nuevos requerimientos a lo largo del proyecto, o surgen cambios. Entonces, muy importante establecer eso, y se vuelve a estimar recursos, se vuelve a definir, se vuelve a armar el cronograma, y a partir de ese cambio o ese hito en donde nosotros hicimos un control del proyecto, seguimos adelante. Bien, seguimos con el tema de planificación y con otra área que es la de costos. Hay que hacer estimación de costos. ¿De dónde surgirá ese costo y ese presupuesto del proyecto? Ahora que ya tenemos el alcance, tenemos los recursos. ¿De qué surge el costo? La estimación de costos. Y de los recursos que tengamos. Exactamente. Tenemos un analista de sistema que tiene que hacer o destinar X cantidad de horas para las reuniones de relevamiento, para después escribir los informes, etcétera, etcétera. Todo eso lleva un tiempo de un recurso, de un perfil, que cuesta tanto dinero a la organización. ¿Sí? Hay que contar cuánto cuesta la hora de ese perfil,
multiplicarla por la cantidad de horas y vamos a establecer el costo de ese recurso. A su vez, si tenemos que comprar equipos, si tenemos que comprar insumos, si tenemos que alquilar alguna localización para poder desarrollar el proyecto, lo que fuera, forma parte de la estimación de costos. Y dice presupuesto, y acá va a depender de dónde nos paramos para establecer, digamos, el precio final del proyecto, que no es lo mismo que el costo. En el costo, si estamos dentro de una empresa, a lo mejor con el costo ya lo definimos, porque la organización paga un sueldo a cada uno de los empleados que va a apropiar a este proyecto parte de ese sueldo que paga a los empleados. A su vez, bueno, si compra equipos, etcétera, etcétera, a lo mejor no hay que alquilar nada de ninguna localización, pero se apropian los costos de esa parte del recurso humano, del recurso material que se utiliza para este proyecto para establecer el costo específico del proyecto. En el presupuesto, si nosotros estamos desde afuera de la organización, vamos a considerar esos costos de la empresa en sí, porque también hay un costo del empleado que se sienta a darnos informes del relevamiento. Hay un costo de nuestro analista que está yendo en forma externa a esa organización para hacer el relevamiento. Entonces, todo eso es un costo, pero si nosotros estamos yendo somos un equipo tercerizado de la organización, ¿sí? Queremos ganar cierto dinero en este proyecto. Por lo tanto, probablemente incorporemos algunos porcentajes que mejoren ese costo para obtener un rédito de este proyecto, que no pueden extenderse mucho porque esta organización puede estar pidiendo varios presupuestos a distintas organizaciones externas que vengan a hacer este proyecto a la organización, ¿sí? Entonces vamos a tener que considerar cuestiones dentro del presupuesto. Y hay que considerar algunas otras cuestiones dentro de ese presupuesto que lo vimos cuando vimos riesgos, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese esquema donde yo establecía que también tengo que considerar los riesgos asumidos por el proyecto? Fíjense que más abajo hay un área que se llama riesgos dentro del PMI, ¿sí? Que planifica los riesgos, los identifica, hace análisis cualitativo y cuantitativo, planificación de la respuesta, todo lo que nosotros vimos en el capítulo anterior para el proyecto en sí. A ver, un riesgo del proyecto. Rápido. Que tenemos que considerar para establecer también el presupuesto. ¿Cuál sería? ¿Cuál podría ser un riesgo del proyecto? Que el cliente se tire para atrás y lo cancele. Bien, ¿eso dónde lo estableceríamos? Si estamos en forma externa, cancelación del proyecto, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Quién paga las consecuencias en ese caso? Y el cliente. El cliente. Te va a hacer pagarlo a vos. ¿Dónde lo tendríamos que establecer? ¿En el contrato? En el contrato. Tendríamos que hacer un contrato, ¿sí? Entonces, dentro de todo lo que corresponde a costos, vamos a ver que tenemos que establecer un contrato. Ese presupuesto conlleva un contrato donde se establecen estas pautas. Si el cliente decide no continuar con el proyecto, no le devolvemos la plata, ¿sí? Y a lo mejor tiene que pagar las costas de el despido de los empleados que nosotros tenemos abocados al proyecto, no sé, pero lo tendríamos que establecer dentro del contrato. Sí, ese es un riesgo. ¿Otro riesgo? Somos una empresa tercerizada, armamos un equipo de proyecto, empezamos a desarrollar el proyecto, ¿sí? Algún riesgo que tengamos que asumir como empresa que va en forma externa a una organización a desarrollar un proyecto. Y que a veces no te brinden cierta información, ¿no? Bien, eso también tendría que estar establecido en el contrato, pero eso también es un algo que se negocia con el cliente, ¿sí? Algo que tengamos que asumir nosotros, No se llevan con los tiempos. que no se lleguen con los tiempos, ¿sí? Nosotros establecimos un presupuesto
un cronograma de tiempos y no llegamos. Y eso tiene que ser asumido por nosotros. Por eso muchas veces se le incorpora ese porcentaje al proyecto para cubrir las contingencias, por ejemplo, de no cubrir con los tiempos. Porque ¿qué tendremos que hacer en esos casos? Si no se llega con el tiempo. Se Y incrementa el hablarlo con el costo. cliente ¿De y qué? pedir más tiempo. Sí, pero bueno, por contrato probablemente tendremos que pagar costas de no cumplir con los tiempos. Entonces, puedo hacer eso y alargarlo, o ¿qué puedo hacer? Explotar a los empleados. Bien, que sería, Explotar los recursos. sí, pero ¿qué sería explotar a los empleados? ¿Qué le tengo que hacer? Horas extra. Horas Hora extras. extra. Y se las No tengo están que dentro del pagar. presupuesto. A ver, lo tendría que considerar como un presupuesto de riesgo, se lo tengo que pagar a las horas extras, no debería explotar a los empleados. El problema está en que eso genera estrés, genera toda una situación, sí, que pone en riesgo el proyecto. Entonces, esos riesgos hay que considerarlos. Incrementan costos, ¿sí? Porque las horas extras no se deberían pagar igual que las horas normales. ¿Sí? O tendría que establecer algún contrato diferente con los empleados, qué sé yo, más vacaciones si tenés más horas extras, etcétera, etcétera. Pero tengo que analizar eso también para mi presupuesto de costos. ¿Está? Porque si no, y ahí va otra de las áreas que dice planificación de la calidad, puede ser que la calidad se vea disminuida, ¿sí? Porque justamente para poder llegar con los tiempos, elimino ciertas cuestiones, ciertas pruebas de calidad dentro del desarrollo, o algunas cuestiones que disminuyen la calidad del proyecto. Si A Bien, ver, presupuestás eso mal, también, profe, ¿cómo? perdón, Renzo. Si presupuestas mal, Es lo más normal, porque pero ¿quién justamente asume el riesgo? O sea, vos eh, como empresa. O sea, como, vos como empresa, vos dijiste que va a durar 2 meses tu proyecto y que sale tanto. ¿Qué va a querer el cliente? que te dure 2 meses, tarde 2 meses y que salga tanto. Exactamente. Salvo que el cliente te haya dicho, no, mirá, este requerimiento, no, pero vos no me dijiste este requerimiento, me dijiste este otro. Por eso hay una parte de negociación que siempre está en juego. Este requerimiento no estaba, se alarga el proyecto y bueno, se cambia el presupuesto en ese caso. Está. Pero vos como empresa, si para la lista de requerimientos que te dieron dijiste que en 2 meses iba a estar listo, asumís vos la responsabilidad. De justo hecho, estaba por tendría que estar agregar algo escrito de en el eso. presupuesto. ¿Cómo? Justo estaba por agregar algo de eso, que quizá otro riesgo era que a medida que ya tenía los tiempos, los costos y demás, a medida que avanzaba el proyecto, capaz que al dueño de la empresa se le ocurría agregar nuevos requisitos, requerimientos. Eso se Entre ellos, replanifica. Por eso dice estimación, chicos. Estimación de recursos, estimación de duración y estimación de costos. Esto no es sí o sí. ¿Sí? Y sobre todo en lo nuestro, porque en la medida que va mirando las interfaces, qué bueno sería agregarle tal cosa, y termina siendo, ¿sí?, un bollo. Y entonces, sí o sí, tiene que estar escrito todo, los requerimientos tienen que estar escritos, tiene que haber mucha comunicación, ¿sí? Por eso acá también hay un área de comunicaciones y dice hay que planificar las comunicaciones, hay que distribuir bien la información, tiene que haber un retorno del cliente validando lo que vos estás haciendo, porque justamente un cambio, ¿sí?, de requerimientos, de lo que fuere, genera tiempos, reprocesos, cuestiones sobre el presupuesto, ¿sí?, que modifican esa estimación que hicimos inicialmente. Entonces es muy importante comunicar, muy importante establecer eso dentro del presupuesto, dentro del contrato que hagamos con el cliente. Nunca vamos a planificar bien desde la primera vez que planificamos, ¿eh? Es muy difícil la planificación. Eso se adquiere con la experiencia, con el tiempo, ¿sí? Pero sí o sí hay que hacer muy buen seguimiento. Y en general, bueno, a mí me han servido
a ver, ¿cómo les puedo decir? El policía malo y el policía bueno, ¿sí? Tener un líder técnico y un líder de gestión, y entonces el de gestión es el que se lleva todos los palos y hace la negociación y negocia el contrato y todo lo demás, y el líder técnico es el que le dice, mirá, esto es lo que vos me planteaste era esto, ahora podemos hacer esto, mirá que esto se va a llevar mucho más tiempo, o sea que es el que hace la conciliación entre lo que se dijo, lo que se planificó. Entonces, es muy importante. La gestión de un proyecto es tanto o más importante que el desarrollo del proyecto, para que todo llegue a buen fin. Y muy importante comunicar. Bien, dentro de todo esto, también puede ser que hagamos gestión de adquisiciones, que tengamos que comprar equipos, que planificar, y eso también puede demorar el proyecto. A ver, tenemos que implementar, poner en producción el sistema, entonces hemos definido tal o cual arquitectura, para los procesos críticos que ustedes están definiendo, tienen que esperar que venga una máquina fulana de tal, o sensores, o lo que sea, y se atrasa el proveedor. No nos podemos hacer cargo nosotros, ¿sí?, de un atraso del proveedor. Eso también se especifica, ¿sí? Y se hace la planificación de la contratación, de las adquisiciones, ¿está? Entonces, es muy importante hacer el seguimiento de eso. Imagínense que ahí también tiene que haber un negociador, ¿sí? Una persona técnica generalmente no puede hacer adquisiciones, no hace la comunicación con el cliente, ¿sí? Porque está más abocado al desarrollo de las actividades técnicas que requieren el proyecto. Entonces, es muy importante también planificar las contrataciones, que van a ser parte de esa planificación de tiempos de mi proyecto, que van a establecer. Imagínense que una actividad de adquisición conforme parte del camino crítico, y el proveedor no cumpla. A mí me pasó una vez, habíamos hecho toda una compra de equipamiento nuevo, habíamos instalado todo, habíamos planificado la implementación del sistema operativo del software que estaba en ejecución, de ta. Y una de las cosas que hacíamos era mensualmente imprimir las boletas para todos los profesionales para el pago de las cuotas, etc. Que sería lo mismo que hoy a lo mejor se hace directamente por PDF, o sea, se genera PDF, pero en ese momento imprimíamos. Y era una impresión muy grande. Y se utilizaba una impresora que tenía 5 bandejas, era realmente un aparato bastante grandote, que de hecho tenía una oficina para estar el aparato y todos los formularios, destinada para todo eso. Bueno, cuando una semana antes de la impresión ya habíamos implementado todo, nos faltaba solamente controlar la impresión para poder sacar el envío unificado de esas boletas. Bien, ¿qué pasó? No reconocía el sistema operativo, la impresora, no había forma de hacer que imprimiera, de que se conectara con Linux esa impresora. Cambiábamos de todo en el termcap de la impresora, en el batch, no había forma. Bueno, entonces definitivamente llamé a la empresa que había instalado el sistema operativo, que había vendido todos los elementos de hardware y todo lo demás, que eran los responsables de la implementación. Lo senté a la persona implementadora y dije, hasta que no salga funcionando esto, no te vas. Yo te traigo la comida, todo lo que vos quieras, pero vos te sentás acá y lo solucionás. Bueno, finalmente estuvo como todo un día largo para implementarlo, y lo pude implementar, era realmente simple, consultando expertos que habían ya implementado una impresora así en la EPE, justamente, y bueno, y se pudo solucionar. Pero decí que nos faltaba muy poquitito y teníamos tiempo, pero eso hubiese retrasado un proceso, ¿sí?, que el proyecto tendría que haber, digamos, tenido en cuenta. Lo tuvimos en cuenta porque fue una semana antes, pero imagínense si no lo podíamos solucionar, eso hubiera conllevado a
un riesgo dentro de un proceso de la organización, que si no estaba disponible para la impresión de las boletas, se atrasaba también el pago de los profesionales, o sea, todo un ciclo que tenía que estar resuelto. Entonces, en pequeñas cosas, imagínense, solamente una impresora, a lo mejor te lo olvidás dentro de la planificación de tu proyecto. Tenés que tener tantas cosas consideradas, digamos, que afectan después a la implementación del proyecto, lo que fuere, que es bastante común, digamos, confundirse o equivocarse en una planificación y no tener en cuenta, otra vez, volvemos al alcance, porque esto es parte del alcance, esa estructura de desglose de trabajo, ¿sí? Donde yo establezco cada uno de los entregables, hasta el mínimo, ¿sí? Que una PC esté funcionando, que se haya puesto tal sensor en tal lado, que lo que fuere, ¿sí? Bien, complejo, A ver, ¿no? la compatibilidad también es un tema complicado, Es más en lo complicadísimo. que es sincronización no es la palabra correcta, pero en la relación entre los sistemas. A ver, hace poco he ido a una empresa a hacer lo que arreglo yo computadora y ha pasado que tienen una computadora de Windows XP facturando, el sistema factura directamente con la FIP, y la FIP hace poco cambió en su sistema que ya no toma el TLS 1.1, que es el que viene, un parámetro de Windows que viene con XP. Y la Windows XP no factura más, entonces, Claro. con la FIP. Entonces está obligado a pasar a Windows 7 o Windows 10. Hay un instalador que instala el 1.3, 1.4 TLS en Windows XP. Ahora, pero es muy complicado, es costoso porque hay que saber hacerlo. Ujú. Y ahí, viste, a veces uno no tiene en mente esas cosas, que su Bueno, sistema tiene que trabajar con y otro. fíjense que son pequeñitas cosas, ¿sí? Que pueden hacer fracasar el proyecto completo, ¿sí? Porque, todo muy bonito, pero justamente lo más importante que es facturar para una empresa, porque si no factura no cobra, ¿sí? Se encuentra trabado por una pavada que es a lo mejor un archivo de configuración que no está resuelto. Y para lo cual hay que conseguir gente que esté capacitada en eso o que ya haya tenido la experiencia de haber implementado. Bien, entonces es muy importante la estimación de recursos humanos, sobre todo por el conocimiento que se tiene de ciertas cuestiones. Bueno, armar un proyecto no es sencillo, nos tenemos que tomar un tiempo para la planificación, ¿sí? Asegurar todo el caminito de ese proyecto que esté en relación con lo que se pidió, con lo que el cliente pretendía obtener, etcétera, etcétera. ¿Está? Y que cualquier cuestión dentro de una actividad que conforme el camino crítico puede hacer retrasar el proyecto y lo tengo que tener en cuenta en estos contratos que decíamos. ¿Estamos? Esto no, obviamente no hace falta que se lo acuerden de memoria, pero sí conocer que existen todas estas etapas del proyecto, que existen documentos que yo voy a tener que desarrollar para poder realmente validar que mi proyecto se planteó de esta forma, tiene tales requerimientos, hubo gestión de cambios y se hicieron tales cambios, ¿sí? Se puede supervisar el seguimiento del proyecto en todas las áreas. Fíjense que el control del proyecto está en todas las áreas, desde la primera hasta la última definida por el PMI. En cuanto al cierre, ¿sí? En la integración del proyecto, que es la que reúne todas las áreas del proyecto, hay un cierre de cada una de las fases del proyecto o del proyecto en forma general, ¿sí? Y hay un cierre de contrato, ya sea dentro de las adquisiciones, si nosotros somos una empresa externa, va a haber un cierre de contrato con respecto al cliente, o sea, me tiene que firmar, todo fue entregado, todo está correcto, estamos todos de acuerdo, entraremos en una fase de mantenimiento a partir de ahora o no, todas esas cuestiones tienen que estar determinadas. Bien, y eso es el cierre del contrato, tanto con el proveedor, si nosotros teníamos algo para comprar dentro del proyecto, como con nuestro cliente, si somos una empresa externa que le estamos proveyendo, digamos, el servicio de desarrollo del proyecto a otra empresa. Bien. ¿Algo para comentar de acá? ¿Que quieran comentar?
que les haya quedado alguna duda. Los proyectos corren de la misma manera, tanto si es un proyecto de cero, como que si es, ya agarramos una empresa que ya quiera remodificar algo. Sí. Bien. Es más, yo después, vamos a suponer que desarrollé un proyecto para esta empresa, lo entregué, me firmaron todo, listo. Puedo entrar en una fase de mantenimiento, entonces esta persona me va a pedir nuevos requerimientos sobre el sistema, y si esos requerimientos son muy cortitos, a lo mejor llamarlo proyecto ya es como darle una entidad muy grande, pero si es una modificación grande, yo lo puedo tratar como un proyecto nuevo, tranquilamente. Presupuestarlo, hacer todas las cuestiones que tengan que ver con un proyecto nuevo. Sí, sí. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Bien. La gestión de integración del proyecto, como dice acá, describe los procesos y actividades que forman parte de los diversos elementos de la dirección de proyecto y que van a ser los que coordinen desde el inicio hasta el fin del proyecto todos los demás procesos de ejecución dentro del proyecto. Bien. ¿Cuáles serían esos procesos de dirección? En principio vamos a tener que desarrollar ese acta de constitución del proyecto que mencionábamos adelante. Desarrollar el enunciado de alcance, ahora vamos a ver una plantilla que nos puede guiar, también para el acta de constitución. Hay que hacer un plan de dirección de proyecto, cómo se va a gestionar, quiénes van a ser los referentes para hablar con los distintos usuarios o involucrados del proyecto. Bien, se va a dirigir y gestionar el proyecto, y se va a supervisar y controlar el trabajo del proyecto. Eso, dentro de la planificación, yo suelo poner las actividades, ¿sí? Validación de los entregables, ¿sí? Reunión para control de avance del proyecto, siempre cada X cantidad de tiempo o cada X, o sea, cuando yo vaya a un entregable, digamos, a validarse un entregable, en ese momento hay un hito de control. ¿Por qué lo pongo? Porque si yo no tengo respuesta de mi cliente o mi usuario con respecto a la validación de ese entregable, es probable que todos los entregables que sigan atrás no estén del todo correctos. Entonces, si yo le doy un tiempo para validar, obviamente consensuado con el cliente, yo en un día no te puedo controlar esto, bueno, te doy 2 o 3 días, lo planificamos dentro del proyecto, eso lleva tiempo, eso, digamos, alarga la finalización del proyecto, pero va en cuestión de lo que el cliente necesite. Si ese cliente no me valida, ¿sí? Yo aviso, no está validado, tengo que seguir adelante, ¿sí? Es responsabilidad del cliente. Entonces, si está todo eso en la planificación también como actividad, es más fácil después de negociar tiempos dentro del proyecto. Bueno, ¿cómo se va a hacer el control de cambios? ¿Se acuerdan que hablábamos de control de cambios cuando vimos ITIL? Bueno, esto sería lo mismo. Bueno, ¿y cómo hacer para cerrar el proyecto o fase? Bien, vamos al primer documento, que es el acta de constitución del proyecto. Dice, autoriza formalmente el proyecto, confiere al director la autoridad. Fíjense que no le escribe el director de proyecto, ¿eh? ¿Quién le escribe? ¿Quién dijimos que le escribía? Hace un ratito lo dijimos. ¿Quién daba ese puntapié inicial al proyecto? ¿Era el director de proyecto? ¿O era quién? ¿Quién era? El que va a dar la autorización para arrancar el proyecto. El iniciador. O el patrocinador o el sponsor del proyecto. Ese va a ser, que era el gerente general, que era el dueño de la empresa, que era un inversor que venía y ponía el dinero para desarrollar el proyecto. Ese es el que va a establecer digamos, el acta de proyecto. Una vez que tenga todos los documentos como presupuesto, costo, tiempo, una vez que le cierra la idea, ahí es cuando da el ok.
en realidad, primero constituye el acta de proyecto y dice, vamos a hacer esto, ¿sí? Y lo que puede poner ahí es, le doy al director de proyecto, como dice acá, la autoridad para utilizar los recursos de la organización, tanto dinero, a las actividades del proyecto, previo a identificar el presupuesto y todo demás, pero lo tiene que decir en el acta, le estoy dando la autoridad a este equipo de proyecto, a este director de proyecto. Por eso dice preferentemente el director, debe ser nombrado antes o durante el desarrollo de la constitución del proyecto, porque ese va a ser el responsable después de entregarle a ese gerente, dueño de la organización, inversor, el presupuesto para que lo autorice, etcétera, etcétera. O a lo mejor ya directamente en el acta de proyecto le dice, mira, tenés $100.000 que podés gastar, ¿sí? Pero yo necesito que el objetivo, que cumplas este objetivo, tal cosa, ¿sí? Y este es tu presupuesto. Por todo concepto, no podés gastar más de $100.000. Entonces, este directo, o podés gastar 50.000 y después 100.000 con autorización. Se lo dice, ¿sí? Y lo expresa en el acta de constitución de proyecto, que sería el puntapié inicial. Entonces, el director ahora puede empezar a utilizar los recursos del proyecto. Bien, eso con respecto al acta. Todavía no definimos el alcance, porque lo único que definimos es el objetivo. Para yo poder saber lo que tengo que hacer, teníamos que definir el alcance. Entonces, en principio, desarrollar un enunciado preliminar de alcance. A ver, vamos de afuera de una empresa, llegamos, nos dicen, mira, queremos un presupuesto, es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros nos están llamando a hacer un presupuesto. Está bien. Es muy probable que si no tenemos experiencia no podamos definir exactamente el alcance, y ahí es donde fallamos en la planificación. ¿Tá? Ahora vamos a suponer, dentro de una organización, le confieren al jefe de sistemas desarrollar un proyecto donde tiene un presupuesto de tanto dinero. Y esa persona tiene que responder al gerente general con la planificación, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se hace un acta de proyecto y se expresa eso, y se hace un enunciado preliminar de alcance, donde yo establezco los entregables, pero muy a grosso modo. No voy a poner lo de la impresora que les conté recién. La impresora tiene que salir funcionando, porque me van a decir, obviamente tiene que salir funcionando. ¿Sí? Entonces, en general, en este enunciado preliminar de alcance, uno dice, instalar los sistemas operativos para que todos los elementos estén funcionando, ¿sí? Si hay modificación de software, específicamente qué módulos afectan, pero no al detalle, porque es enunciado preliminar. Entonces, yo como presupuestador, o el director de proyecto, tiene que tener una experiencia bastante avanzada para poder definir después ese entregable chiquitito que pusimos ahí, cómo se extiende en cada una de las cosas que hay que hacer, ¿sí? Por eso es una primera aproximación, y después se va a ir, digamos, mejorando en la medida que avancemos. Bien, ¿qué tiene el enunciado preliminar de alcance? El objetivo del proyecto, los requisitos y características del producto, los criterios de aceptación. ¿Cómo me vas a validar que yo estoy desarrollando lo que vos me pediste? Entonces, tiene que estar muy claro cómo va a aceptar mi cliente, ¿sí?, el producto que estamos desarrollando. ¿Cuáles van a ser los límites del proyecto? Por ahora no hicimos la Profe, planificación. Sí. ¿cuáles serían algunos ejemplos de criterios? El siguiente producto o cada uno de los entregables del proyecto se van a aceptar en una reunión, se establece cuándo, y el criterio va a ser que la interfaz contemple los requisitos establecidos para específicamente esa interfaz, si estamos desarrollando esa interfaz, que la calidad del producto sea aceptable en función de la documentación que se entrega, que la documentación sea legible, ¿sí? Bueno, ciertos criterios que tienen que ver con cada uno de los productos o entregables que haya dentro del proyecto. Tengo que primero
situarme en el proyecto. ¿Sí? Perfecto. Bien. Gracias. Límites. ¿Hasta dónde y cuándo, en qué momentos voy a poder tener terminado el proyecto o necesito tener terminado el proyecto? Los entregables que dijimos, restricciones del proyecto, por ejemplo, en la organización, como si vos sos externo, vas a tener restricciones de uso de las instalaciones, ¿sí? Algunas cuestiones que se asumen dentro del proyecto, que el personal va a estar disponible el 100% de las horas que vos lo necesites. Bien, se organiza inicialmente el proyecto, se dice quiénes van a participar, en qué horario, cómo va a ser o en qué momentos van a ser las reuniones. Por ejemplo, yo tuve un proyecto que los usuarios los días viernes por la mañana tenían disponibilidad para estar todos juntos. Entonces las reuniones del proyecto las hacíamos los viernes a la mañana para definir todo lo que se iba a hacer a la semana siguiente. ¿Sí? Bueno, cuestiones que tengan que ver con la organización, riesgos. Recién hablábamos de riesgo. Un riesgo de los más comunes que suceden en nuestra profesión es que nuestros desarrolladores, las personas que trabajan en el proyecto, renuncien porque se van a otra empresa porque ganan más. Y ahí sí que tenemos inconvenientes. Entonces, o porque les gusta más qué sé yo, la modalidad de trabajo en otra empresa, etc. Esos son riesgos que hay que controlar y que hay que tener muy bien aceitados, porque tengo que tener capacitada a otra persona para que siga adelante con lo que estaba haciendo el recurso humano que se me va. Establecer hitos del cronograma, o sea, momentos de control. Los hitos son momentos de control, que puede ser cuando se termina un entregable o puede ser, qué sé yo, los viernes. Defino, los viernes nos sentamos para analizar el cronograma, ver hasta dónde llegamos, cómo estamos con los entregables. En esto, las modalidades ágiles, ¿sí? Las metodologías ágiles de desarrollo están buenas en cuanto al proceso que se sigue de la reunión del daily meeting, de la reunión de retrospectiva, etcétera, etcétera. En eso está muy bien definido. Lo que por ahí complica es establecer un límite final del proyecto exactamente cuando yo voy conociendo lo que voy a ir desarrollando en la medida que avanzo. Entonces eso es bastante más complicado, sobre todo ponerse de acuerdo con el cliente. Bien, bueno, estimación de costos, algunos costos, ahora vamos a ver, después cuando vemos costos, qué significa eso de orden de magnitud. Hoy, al principio del proyecto, si ya dijimos que no podemos establecer exactamente el alcance final, obviamente, ni los tiempos, tampoco vamos a poder establecer el costo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la gestión de configuraciones? ¿Se acuerdan lo que era gestión de configuraciones? De un proyecto, bueno, en cuanto a gestión de configuraciones. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? No entendí. Que era gestión de configuraciones, porque acá dice requisitos de gestión de configuración del proyecto. Lo Y vimos. cómo va a estar configurado el hardware, el software, el sistema operativo, la base de datos, todo eso. El KB, Cada una de las versiones que vamos desarrollando del proyecto en este caso, ¿sí? Entonces, si hemos establecido que mi alcance va a ser tal hasta tal momento, lo validamos, todo, eso pasa a ser una primera versión. Después agregamos funcionalidades, una segunda versión, ¿sí? Sobre todo en el tema de ágiles es muy importante porque generalmente vamos produciendo cosas que se ponen entregables que se ponen en producción, ¿sí? Entonces si tenemos que volver para atrás, tenemos que tener bien definido cuál era la versión anterior, con qué elementos se trabajaba, etc. Bien, y los requisitos de aprobación también. Bueno, hay un documento de la IEEE para software, no se los voy a dar porque nosotros no desarrollamos software en esta materia, pero que lo pueden utilizar, por eso se los doy, que se llama Software Requirements Specification, eso significa SRS, ¿sí? Especificación de requisitos de software. Que está bueno como plantilla, no sé si está subida, pero me parece que sí, como plantilla para poder desarrollar requerimientos, establecer listas de requisitos. Bueno, es una plantilla que pueden utilizar. Bien, después hablábamos del plan de dirección de proyecto.
y acá se documenta y se va a definir cómo se va a integrar, coordinar el proyecto, los planes, cómo se va a hacer la ejecución. Bien. Y obviamente va a tener cambios en la medida que vayamos avanzando. ¿Qué hace el plan de dirección de proyecto? En principio selecciona el ciclo de vida que va a tener el proyecto. ¿Se acuerdan de los ciclos de vida de un proyecto? Lo tienen que haber visto a lo largo de la carrera, sobre todo en lo que refiere a software. Iniciación, elaboración, implementación. Eso es un tipo de ciclo de vida. ¿Cómo se llamaba? Ese era el de cascada, ¿no? Bien, uno es el cascada. ¿Otro? El proceso unificado. Y el proceso unificado, Era como variable, ¿no? O sea, no era como por etapas, era un desarrollo constante. bien, era iterativo. Sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces tenemos otro que es iterativo. Y el iterativo incremental va agregando funcionalidades a medida que avanza, pero todas las cuestiones que voy implementando ya son funcionales. ¿Sí? Hay otro que se llama espiral, que también tiene gestión de riesgos, en la medida que voy haciendo cada iteración, o sea, es iterativo incremental, pero además tiene gestión de riesgos en el medio. Bien, generalmente cuando nosotros trabajamos sobre proyectos de software, elegimos alguna de estas modalidades. Obviamente las metodologías ágiles cambian un poco esto, porque son iterativos incrementales, pero además suman algunas otras actividades en el medio. Bien, nosotros tendríamos que seleccionar para desarrollar nuestro proyecto un ciclo de vida. Muchas veces, en todos los procesos que hemos visto acá, el de gestión de riesgo, una auditoría, la implementación de una arquitectura de software, la modificación de una modalidad de trabajo, de un proceso específico, o sea, en cuanto a cómo funciona ese proceso, generalmente lo vamos a identificar como una cascada, porque establecemos requerimientos, digamos, modelamos lo que vamos a llegar a alcanzar, implementamos, probamos, ¿sí? Y después ponemos en producción. Con lo cual sería como una cascada. Si ya nos metemos en desarrollo, en otro tipo de desarrollos que ya son de software o que tienen incorporado desarrollo de software, vamos a tener que recurrir a alguno de los otros ciclos de vida. Bien, otra de las cuestiones que se indican en el plan de dirección del proyecto van a ser las herramientas y técnicas que se van a utilizar. En el caso de la modalidad de, qué sé yo, vamos a hacer una auditoría, con qué herramientas o con qué técnicas vamos a acceder a analizar los riesgos del proyecto, ¿sí? Si vamos a usar entrevistas, si vamos a usar listas de chequeo, serían las herramientas. Si vamos a utilizar un software para volcar todos los riesgos y todos los hallazgos que hemos tenido dentro de la auditoría, bueno, por eso, cada proyecto va a tener relacionadas las herramientas y técnicas que se van a utilizar. Bien, se describe el modo en que se ejecuta el trabajo, se define cómo va a ser el plan de gestión de cambios y cómo se va a hacer la gestión de configuraciones, quiénes van a ser los responsables, cómo se van a guardar las versiones, cómo se van a denominar esas versiones en función de los cambios que se hagan. Bueno, acá habla de línea base. Cuando yo establezco un plan de trabajo, ¿sí? Lo que trabajo es el primer cronograma, ¿sí? Y voy a decir que esta es mi línea base. ¿Qué significa? La base de alcance, tiempo y costos para una primera iteración. Cuando yo reviso ese plan de trabajo, esa línea base va a cambiar, porque seguramente algunas cuestiones a lo mejor las adelantamos, otras cuestiones las tuvimos que atrasar porque no tuvimos los recursos humanos o no nos llegó el equipo que necesitábamos, etc. Entonces, esas líneas bases se van modificando. ¿Sí? Entonces, por eso habla de la medición del desempeño de cada uno de esos momentos en donde nosotros hicimos el control y tuvimos que cambiar la línea base de alcance, tiempo y costo. Bien. Necesidades técnicas de comunicación, definimos las revisiones de alcance, tiempo y costo, todo eso tiene que estar escrito en el plan de dirección del proyecto.
Bueno, y acá tenemos lo de las líneas base que les comentaba. ¿Qué tiene la línea base? El cronograma de tiempos, el cronograma de costos y el de alcance, y puede llegar a tener algunos otros planes que son cómo vamos a controlar la calidad, si tenemos que hacer testing, si no tenemos que hacer testing, si tenemos que hacer documentación, cómo la vamos a hacer, dónde va a estar, ¿sí? Cuáles van a ser la incorporación de los recursos humanos dentro del proyecto, puede haber un plan, la gestión de la comunicación, cuándo le vamos a mandar la documentación a cada uno de los clientes, vamos a hacer las reuniones, o los usuarios o los involucrados, ¿sí? Bueno, cómo vamos a hacer la gestión de adquisiciones, todo eso pueden ser planes que ayudan a cumplir con los planes principales, que son los de tiempo, costo y alcance. Bien, y empieza, dentro de esta integración que decíamos, se empieza a ejecutar el proyecto, con lo cual hay que dirigir y gestionar esa ejecución del proyecto. Hay que ejecutar las actividades, crear las entregables, realizar las reuniones de capacitación y dirección. Bien, todas estas actividades que menciona acá, la gestión de los canales de comunicación, si tenemos alguna compra que hacer, habrá alguien que estará dedicado a hablar con el proveedor para ver si ya llegan los elementos que pedimos, ¿sí? Bien, recopilar información. Siempre hay una gestión administrativa dentro del proyecto que muchas veces no la puede hacer el director porque está en muchas reuniones, en muchas cuestiones analizando justamente la dirección del proyecto, y se contrata un administrativo dentro del proyecto que hace, digamos, que gestiona las reuniones, que el día anterior a la reunión manda lo que se va a tratar en la reunión y convoca a las personas para que no se olviden, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar en la dirección y la gestión de la ejecución del proyecto. Muchas veces la gestión la hace el director y, digamos, toda la parte administrativa, alguien abocado a ella. Bueno, cuando hacemos las reuniones, ¿sí? y cortamos esos hitos del proyecto, se controla el avance del proyecto o el trabajo que se haya desarrollado. A veces eso implica reuniones con el cliente, a veces dentro del mismo equipo del proyecto. Bien, ahí también se controlan los riesgos, ¿sí? Que se hayan materializado o que estén por materializarse, ¿sí? Y se hace una estimación del futuro próximo del proyecto en función de modificar probablemente las líneas base que se hayan modificado dentro del proyecto, o que se hayan cambiado en función de que hayan cambiado alcance, tiempo y costos. Bien, se hace control de cambios en función de lo que se haya detectado en el control, ¿sí? Ese cambio se documenta y se ve el impacto sobre el resto del proyecto. Eso es muy importante. Y finalmente se cierra el proyecto a la fase, lo que va a determinar si se llegó con éxito o se fracasó en el proyecto final del proyecto. Después vamos a hablar un poco sobre qué significa el éxito o fracaso de un proyecto, no solo por no llegar al proyecto final que habíamos planteado al principio se fracasa, con lo cual tenemos que tener en cuenta que puede ser igualmente un éxito, haciendo las consideraciones pertinentes, ¿sí? Y se cierra cada fase del proyecto. Ahí tenemos algunos factores de éxito de un proyecto que vamos a analizar un poquitito más adelante, cuando ya tengamos un poco más entendido lo que es un proyecto y empecemos a analizarlos. A ver si podemos entender un poquitito esto de los factores de éxito de un proyecto. Obviamente, si no tenemos objetivos claramente definidos, va a ser complicado que lleguemos con el alcance a completar con éxito el proyecto, ¿sí? El personal tiene mucho que ver con esto, con completar el proyecto en tiempo y forma, siempre que los perfiles tengan las competencias necesarias para el proyecto.
eso va a ser también un factor de éxito. Así como un gerente experimentado, un cronograma bien detallado, con una DT bien armada, con, digamos, los tiempos bien estimados, en la medida que siempre les digo, tengamos más experiencia con respecto a los proyectos, eso va a irse mejorando con el tiempo. Las responsabilidades individuales, los criterios de aceptación, tanto con el entregable final como con los entregables intermedios, ¿está? Que se detecten problemas tempranamente y se puedan resolver. Eso va a hacer que los cambios, ¿se acuerdan que había una gráfica con el interés de los involucrados y la gestión de cambios del proyecto? Lo vimos en la primera unidad, en el primer capítulo de esta unidad. En la medida que el cambio se detecte con un tiempo retrasado en el proyecto, va a ser mucho más complicado modificar todo lo que ese cambio requiera. Entonces, bueno, hay que tenerlo controlado, el tema de los cambios, los riesgos que se puedan dar en el proyecto, todo eso va a ser al éxito del proyecto. Hay un documento que ustedes tienen en la web, que quiero que lo lean, que habla sobre proyectos que no han tenido una buena evolución en el tiempo, y que sin embargo han sido exitosos. También depende mucho de cómo haya repercutido igualmente ese proyecto en los procesos de la organización, o en cómo se hayan dado, digamos, a lo mejor el alcance requirió más tiempo, pero llegó al éxito que se pretendía. Entonces, bueno, son muchas las medidas que habría que tomar para determinar que digamos, el éxito del proyecto. Que no llegue al término del proyecto por el tiempo, o sea, que se haya extendido en el tiempo, no quiere decir que el proyecto haya sido un fracaso. Bueno, dependencias controladas. Dependencias son esas cuestiones que necesitamos que estén para que avance el proyecto, ya sea porque hicimos una compra a un proveedor y ese proveedor no le entregó, es una dependencia que tiene el proyecto sobre algo externo, porque tengamos, les decíamos, las oficinas para realizar los relevamientos en tiempo y forma, también es una dependencia, y hay que tenerlas controladas, porque hay un cambio puede hacer que eso retrase el proyecto por la falta de disponibilidad. Bien. Después ustedes van a leer ese documento que hay, y vamos a avanzar un poquitito más en la próxima clase sobre esto de los factores críticos de éxito. Bien, el director de proyecto, como está ahí, es un director de orquesta que se mueve entre profesionalización y capacitación, los métodos y herramientas correctamente utilizados, y una de las cuestiones que es la cultura organizacional. Si la gente que trabaja en la organización no tiene claro a qué va a llegar el proyecto, y es probable que tengamos algún inconveniente, digamos, en el desarrollo del proyecto, porque la gente no está preparada, porque la gente no conoce los objetivos, porque un montón de cuestiones que puedan hacer, digamos, fracasar ese proyecto. Bien. El director del proyecto maneja un equipo de personas que están cada una con sus competencias apoyando al proyecto y que tienen un objetivo común. Y por supuesto tienen que estar comprometidos con ese objetivo, porque si no, no va a poder llevar adelante el proyecto. Ese compromiso se ve desde la planificación. Imagínense que el director de proyecto probablemente no esté tan involucrado en cada una de las actividades que se va a desarrollar en el proyecto, ya sea programar, ya sea, qué sé yo, una modalidad nueva de equipos que se están implementando. No necesariamente el director de proyecto tiene el conocimiento acabado de cada una de las actividades. Por lo tanto, ese compromiso se ve desde la planificación, porque va a tener que pedirle a cada uno de los involucrados, a cada uno de los participantes del equipo, que digan cuánto le va a llevar a desarrollar ese entregable que tienen que producir. Tienen que trabajar justamente como un equipo para poder
desde la planificación hasta el desarrollo del proyecto, trabajar en conjunto. Bueno. Misión. Y esta palabrita también la vimos en la primera unidad de la materia, y cada uno va a tener que establecer la misión que tiene dentro del proyecto, qué hacemos, para quién lo hacemos, cómo lo hacemos, identificar el entorno de ese equipo, hacer una lista de todos los interesados, ver cuáles son los clientes, anticiparse a cada una de las cuestiones que tengan que ver con el desarrollo del proyecto. Bueno, una de las cosas que dice ahí, hacer una lista de las cosas que los 3 interesados más importantes quieren del equipo, está bueno. Que tiene que ver con entender qué espera nuestro cliente, o los principales interesados, qué espera del desarrollo, sobre todo, del proyecto, de cómo van a ser a lo mejor las comunicaciones, cómo se va a llevar adelante el proyecto, cómo se le va a presentar cada uno de los entregables para que ellos los analicen. Entonces es muy importante porque tiene que ver con la apreciación del proyecto por parte de los interesados. Bueno, ¿qué herramientas tenemos para la gestión de proyectos? La planificación, muy importante. Obtener información, controlar, gestionar los cambios y organizar al equipo van a ser los métodos y herramientas de la dirección de proyectos más importantes para llegar a buen término. Bien. Administrar documentos, colaborar, la gestión de configuraciones que ya mencionamos recién, la usabilidad que tenga el proyecto una vez terminado de cada uno de los entregables, cuestiones técnicas, instalaciones, uso, mantenimiento, son características que vamos a tener que evaluar. Bien, vamos a la gestión de alcance, y para esto me gustaría que cada uno de ustedes, dentro de su equipo, puedan establecer 2 cuestiones, que piensen un poquito y que establezcan 2 cuestiones. Dentro del trabajo integrador que están haciendo, si ya no lo hicieron con Ariana o si lo hicieron mejor, que digan cuál es el objetivo que puede llegar a alcanzar un proyecto dentro de lo que ustedes analizaron, de los procesos críticos que tienen, que están evaluando, objetivo y con qué alcance podemos llegar a ese objetivo. A ver si se ponen en contexto y pueden establecer eso. Objetivo y alcance, para que veamos la diferencia entre objetivo y alcance. Entonces, muy importante establecer el objetivo. ¿A qué quiero llegar? No cómo debo llegarlo. El alcance me dice cómo lo puedo llegar a ese objetivo. ¿Está? El alcance me va a decir, o las alternativas de alcance, porque puede haber más de una, me puede decir cómo cumplir con ese objetivo. Hay algunas alternativas que van a ser más costosas, ¿sí? Y otras alternativas menos costosas. Después estará en el cliente el poder decidir con qué alternativa se queda, ¿sí? Pero más importante, antes de establecer el alcance, es haber establecido el objetivo. ¿Se entiende eso? Busco, por ejemplo, mejorar, como decía recién Renzo, la cantidad de proveedores, conociendo el estado de los cultivos, etcétera, etcétera. Eso es lo que tengo de objetivo. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, desarrollando un sistema que a partir de la captura de imágenes satelitales pueda analizar justamente el estado de los cultivos, la cantidad de hectáreas cultivadas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende?
diferenciamos entre objetivo y alcance. En el acta de proyecto que decíamos antes, lo que tiene que estar bien establecido es el objetivo y ya empezar a definir las alternativas de alcance que tenemos para cumplir con esos objetivos. ¿Alguno tiene otro ejemplo que quiera compartir? Esto es lo que ustedes van a tener que establecer ahora en el trabajo integrador para hacer la última etapa, que va a terminar obviamente con la planificación de su proyecto, con el análisis de las adquisiciones que vamos a tener que hacer, etcétera, etcétera. No quiero demorarme mucho para no perder la clase, porque justamente la semana que viene tenemos mesa y no hay clase, pero para la próxima sí o sí tienen que tener establecidos objetivos y un enunciado preliminar de alcance de cada uno de los trabajos integradores. Van a avanzar con eso seguramente con Ariana y yo los quiero escuchar. La próxima clase. Consulta, profe, ya Sí. el ejemplo anterior, ¿es válido o ¿Cómo? es válido como un ejemplo a desarrollar? O Sí, es claro que muy sí. Claro que sí. bien? Después veremos alternativas a software para el análisis de eso. Claro. ¿Sí? Bueno, dentro de esta gestión de alcance, o sea, cuando vamos a definir cada uno de los entregables, etcétera, etcétera, tenemos que recopilar los requisitos, ¿sí? Definir exactamente el alcance al que vamos a llegar, ¿sí? A lo mejor hay cuestiones que no vamos a tener incluidas en el alcance. No se me ocurre en el ejemplo que dio Renzo, pero una cosa es el análisis de los potenciales proveedores, ¿sí? Y otra cosa es después ir a hacer toda la gestión del proveedor o planificar dentro del sistema que quede relacionado estas imágenes con los potenciales proveedores y toda la negociación que se hizo con ellos. Bueno, hay cuestiones que nosotros vamos a tener que decir, en esto limitamos, no va a estar incluido en el alcance del proyecto. Se crea la estructura de desglose de trabajo y se verifica con el cliente si el alcance es el correspondiente, se controla esas definiciones de cada uno de los entregables. Bien, ¿qué es esa estructura de desglose? Una descomposición jerárquica basada en los entregables de lo que se va a ejecutar o de lo que el equipo de proyecto tiene que ejecutar para lograr los objetivos. Bien. Hasta ahí llegamos con este capítulo, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más con la definición de tiempos, con el próximo capítulo, así ya tienen un poquitito más de teoría para seguir avanzando. Ahí les comparto el próximo. Bien. Vamos con el capítulo 3, que es gestión de tiempos. O sea, acá ya nos vamos a meter, una vez definido el alcance, en cómo vamos a definir el cronograma o qué técnicas vamos a utilizar para establecer los tiempos del proyecto. Bien, vamos a planificar justamente para tener idea de cuánto va a demandar en tiempos el proyecto, para poder hacer el seguimiento y saber si estamos desarrollando o si estamos llevando el proyecto adelante en los tiempos que habíamos acordado y con los entregables
que teníamos que entregar, establecer esas líneas bases que mencionábamos antes de alcance, tiempo y costos, y obviamente justificar y negociar con el cliente el proyecto, cómo se está llevando adelante. Bien. Está incluido el concepto de estimación acá, ya lo hemos mencionado bastante, pero recordemos, no es un hecho, no es exacto. Nosotros vamos a tener una estimación al inicio del proyecto que seguramente va a diferir de lo que demande en tiempos el proyecto finalmente, y muchas veces se basan en la experiencia, otra cosa que hemos mencionado bastante hasta el momento. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer el director para poder planificar? Dice, debe revisar las estimaciones como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que el director se pone a planificar, dijimos, no conoce todas las actividades técnicas que tiene el proyecto, digamos, las conoce por arriba, digamos, sabe que tiene que hacerse esa actividad, pero probablemente no conozca exactamente el tiempo que va a llevar. Entonces, esto que dice debe ser lo suficientemente agresivo para lograr valores competitivos, se refiere a preguntarle a cada uno de los participantes del equipo de proyecto cuánto le va a demandar ese entregable desarrollarlo. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a un DBA cuánto le va a llevar establecer el esquema de la base de datos en función del modelo de dominio, del modelo de entidad-relación que haya desarrollado, probablemente me tire un número que sea mucho más, que sea exagerado en relación a lo que le va a llevar realmente, justamente porque se está resguardando de que pueden surgir complicaciones, etcétera, etcétera. Pero si yo pongo todas esas estimaciones, una por una, de cada uno de los involucrados, de cada uno de los equipos del proyecto, de los participantes del equipo de proyecto, y las sumo, y seguramente el tiempo del proyecto va a ser excesivo. Entonces, tengo que lograr que la estimación de cada uno de mis recursos humanos sea realmente exacta, o lo más exacta posible. Ya sabemos que hay una estimación, con lo cual no vamos a llegar a esa exactitud, pero que no se exceda por cuestiones de que el mismo participante está pensando en los riesgos. Los riesgos los tiene que manejar como un todo, ¿sí? Que generalmente lo que se hace se calcula por porcentaje en función de la duración total del proyecto, lo tiene que manejar como un todo el director de proyecto. Tiene que conocer todos los recursos que van a estar comprometidos dentro del proyecto, debe tener conciencia de cada uno de los entregables que se necesitan para llegar al alcance final o el entregable final del proyecto. No tiene que usar más personal del necesario, hay que documentar todas las hipótesis que se tengan con respecto al proyecto, y obviamente cuando esa estimación se la presente al cliente, tiene que resistir las presiones, porque seguramente el cliente va a decir, no, esto es mucho tiempo, yo necesito menos, necesito que el proyecto esté lo antes posible. Bueno, tiene que lograr que ese director, digamos, ese cliente, espere a los tiempos establecidos en el proyecto. Porque si no, obviamente, si yo tengo que hacer recortes, seguramente voy a reducir calidad, voy a reducir algunas partes del alcance, y eso no tiene sentido dentro del proyecto. Fíjense cómo documenta PMI el tema de las estimaciones, ¿sí? Cuando habla de orden de magnitud, dice a principio del proyecto, ¿sí? Esto quiere decir que me puedo equivocar, ¿sí?, en esa estimación total del proyecto entre haber, digamos, no considerado cuestiones que hacen que me pasé hacia abajo, o sea, disminuí el tiempo del proyecto en un 25%, o que lo aumenté en un 75%. Fíjense que es mayor la cantidad de tiempo que generalmente uno estima que le va a llevar el proyecto a lo que realmente después va sucediendo. Una vez que establecemos el concepto de proyecto y hacemos esa estimación preliminar de alcance que decíamos, antes ya difiere
ese porcentaje a un menos 15 o más 50, hacemos el presupuesto y seguimos equivocándonos, y en el definitivo, que es un poco antes de terminar el proyecto, si recuerdan la curva, también podemos llegar a tener errores. Entonces hay siempre un rango de error en las estimaciones que se va disminuyendo en la medida que avanza el proyecto, pero que sí existe. Bien, ¿cómo podemos estimar el esfuerzo en un proyecto? Utilizando modelos. Ustedes ya empezaron con ingeniería de software, ¿no? ¿Ya empezaron? Sí, Sí, algo sí. vimos, pero no el modelo, creo. ¿Ya vieron estimación de proyectos de software? Yo la última clase no estuve, así que no sé. ¿Alguno que haya estado? Bueno, hay distintos métodos de estimación de esfuerzo, en realidad los basados en modelos, que tienen mucho que ver con el desarrollo de software, y ustedes van a ver. Hay métodos que antes se utilizaban en función de las líneas de código que tenía un programa, que obviamente hoy no podemos contar líneas de código, pero que sí hay una relación con esos métodos en los sucesivos métodos que fueron apareciendo. Hay una que se llama COCOMO, después se las escribo en el chat. Hay otra que se llama estimación por puntos de función, que es la que ustedes ven, o por lo menos veían hasta el año pasado en ingeniería de software. Hay otra que se llaman por puntos de casos de uso, o sea, en la medida que yo puedo escribir los casos de uso en función de la magnitud, de la cantidad de ítems que tenga ese caso de uso, yo puedo establecer una medición de cuál va a ser el esfuerzo de desarrollar cada uno de esos casos de uso, con lo cual hay, y lo van a ver en puntos de función, un modelo matemático detrás de esa estimación. Hay por eso se llama basadas en modelos, hay un modelo matemático atrás de toda la estimación. Cosas que contar. Cantidad de entradas del sistema, cantidad de salidas, cantidad de interfaces que realiza, si hice el modelo de dominio, cuento la cantidad de entidades que están involucradas en el modelo, bueno, y ahí, en función de esos elementos que estoy contando, aplico algunos pesos y puedo llegar a establecer el esfuerzo que tiene este desarrollo. Después, hay algunos porcentajes que yo destino a análisis, a diseño, ¿sí? En el caso de desarrollo de software. Bueno, y se puede basarse en datos históricos, justamente esta que les comenté, que se llama COCOMO. Así, ¿cómo se escribe? Constructive Cost Model. Viene de esa definición que es Constructive Cost Model, que lo que hace es justamente analizar por líneas de código, pero que como está muy utilizada y hay mucha información sobre eso, muchas veces la de puntos de función se compara con la de líneas de código y se llega a una estimación. Lo que hace es encontrar puntos de función, y esos puntos después, en función de los recursos humanos y de las características de los recursos humanos involucrados, me puede llegar a dar la cantidad de días u horas que cada punto de función me lleva a desarrollarlo. Bueno, esa sería la idea de utilizar un modelo. Basadas en juicios de expertos, y que muchas veces se mezclan. De hecho, yo lo que hacía era justamente mezclar la de estimación por puntos de función con la experiencia que tenía el equipo de desarrollo con respecto a ciertos desarrollos. Entonces, yo le pregunto a un experto cuánto le puede llevar desarrollar, que era lo que decíamos antes, que cuánto le puede llevar desarrollar tal interfaz,
tal módulo del sistema, o implementar un esquema de base de datos, etc. Entonces, esa experiencia se captura, esa experiencia del experto se captura, y se puede proveer una estimación bastante acertada con respecto al desarrollo de lo que tengamos que hacer. Puede ser un juicio de expertos individual, o sea, una persona específica, o aplicar la técnica de Delphi, donde participan varios expertos, y en función de lo que cada experto pueda aportar para la estimación, después se hace un promedio y se llega a una estimación única. Bien, y si no, la EDT misma, donde yo he establecido cada uno de los entregables y las actividades que necesito desarrollar para cada una de las actividades, poniendo el tiempo que me va a demandar cada una de las actividades, puedo llegar a establecer el entregable total. Ejemplo, tengo que hacer el análisis de los requerimientos, entonces mínimamente voy a tener que hacer entrevistas, que pondré cada una de las entrevistas cuántas horas me va a llevar, tendré que documentar, me tomaré 2 o 3 días, dependiendo de la magnitud, para pasar esa documentación de las entrevistas a un formato de informe. También habrá que validar ese formato de informe con el cliente, con lo cual eso va a llevar un tiempo también. Si yo sumo cada una de esas actividades, la de documentación, la de las entrevistas, etcétera, etcétera, puedo llegar a tener el total que me va a llevar el análisis o la actividad, el entregable de análisis dentro del proyecto. Bien, a este lo vieron en investigación operativa, PERT, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, lo vimos. Bien, entonces, ese juicio de expertos que decíamos antes no tiene por qué ser informal, ni utilizando la técnica de Delphi, sino que puedo tomar varias medidas, ¿sí? Y calcular una estimación a través del método de PERT, donde esa estimación, que luego se transforma en esa ecuación, pesimista más 4 por más probable más optimista sobre 6, y tiene una desviación estándar, ¿sí? Yo lo puedo utilizar como método de estimación. ¿Se acuerdan que, o entienden qué puede hacer esa desviación estándar acá? Si yo calculo la estimación, y eso me da, vamos a suponer, en una actividad, esto da 10 horas. ¿Sí? Mi estimación me dio 10 horas. Calculo la desviación estándar. Si es una estimación, ¿yo puedo decir que me va a dar 10 horas? No. No. Ya dijimos que no, porque es una estimación, etc. Entonces la desviación estándar justamente me da el colchón que se puede mover esa estimación para dar más o menos tiempo a ese cálculo que hicimos sobre el tiempo de duración. Y por eso es que yo puedo hacer todas las mediciones, calcular esa estimación, ¿sí? Calcular la desviación estándar y decir que ese colchón, ¿recuerdan que decíamos que la persona pensaba en los riesgos que podía demandar el proyecto, entonces me daba muchas estimaciones? Bueno, me sirve para calcular el método de PERT, ¿sí? Pero para también yo incorporar una desviación estándar para hacer un colchón de tiempo en el proyecto y decir, más o menos voy a llegar con este tiempo a terminar este proyecto. Y depende de cada una de las desviaciones estándar que utilicemos, voy a cubrir un 68% la probabilidad de que el tiempo caiga en esas medidas de la media más menos la desviación estándar, ¿sí? Y hacer una estimación más real, ¿sí? Y que toda la estimación tenga los mismos parámetros. ¿Estamos? Bien. También puedo utilizar para la estimación de esfuerzo una lista de chequeo y hacerme preguntas para ver si las consideraciones realizadas para hacer la estimación están siendo, digamos, consideradas.
si está claramente definido lo que se está estimando, si incluye todos los trabajos necesarios para completar la tarea. Entonces me fijo, entregable fulanito, puse todas las tareas, puse todas las reuniones que voy a hacer, puse todo el tiempo que me va a llevar, o las tareas de documentación que requieren, o las tareas de elaboración que requiere esto. Tengo algunos documentos de proyectos anteriores que tuve en cuenta para realizar esta estimación, para justamente mejorar cuestiones que no tuve en cuenta en proyectos anteriores. ¿Está? Bien. Planteo la estimación y en el momento que voy a hacer el presupuesto, cambiaron ciertas situaciones, o en el momento que voy a analizar, porque acuérdense que esa planificación, ese control de la planificación va a seguir en la medida que avance el proyecto. Entonces, vamos a volver a estimar, vamos a ver si cambiaron las situaciones, si no. Bien, esa lista de chequeo también puede ayudarse. Bueno, en la estructura del gloso de trabajo sería una estructura de este tipo, el proyecto que se descompone en subproyectos, que tiene tales integrables y que a su vez tiene actividades. Esta es la estructura que ustedes van a tener que hacer una vez planteado. Objetivo, alcance. Una vez que tengo el alcance, empiezo a distribuir en todos los entregables que tengo, empiezo a definir todos los entregables y las actividades, antes de ponerle tiempos. ¿Está? Entonces tengo que armar la EDT, que no tiene tiempos, ¿sí? Porque es estructura de desglose de trabajo, y recién después, una vez realizada bien, en forma extensiva, esa EDT, voy a ponerle tiempos al proyecto. Bueno, reviso la EDT para ver si está todo considerado, hasta las actividades de capacitación, fíjense, que están mencionadas en esta lista, ¿no? Esta lista es la que van a tener que controlar cuando ustedes armen esa EDT. Entonces vénganse acá y revisan si tienen todo esto incorporado dentro de la EDT para poder después realizar las estimaciones. Bueno, recién mencionamos el juicio de expertos grupal. Generalmente esto se hace en el anonimato, o sea, cada uno de los participantes del proyecto que van a participar en la estimación del proyecto va a escribir en un papelito cuánto le parece que va a demandar la actividad que tienen que desarrollar, justamente porque como está participando el director del proyecto, es mejor que no se sepa, para que no se sientan, digamos, presionados a dar una respuesta correcta. Entonces, bueno, se hace en el anonimato, se hace en interacción, la respuesta del grupo es en forma estadística, o sea, yo tomo todas las estimaciones y lo que hago es un promedio de las estimaciones. Bien. Y antes de eso, obviamente, el director o la persona que controle esa estimación, esa técnica, la ejecución de la técnica, va a delimitar el contexto, el horizonte temporal en que se va a desarrollar el proyecto, va a seleccionar el panel de expertos y obtener el compromiso de que la estimación sea lo más real posible, y bueno, y va a explicar en qué consiste el método, que tiene 4 fases. Se explora el tema en discusión, se comprende y en las 4 fases se hace estimaciones. Una vez que ya hicieron la primera respuesta, el equipo que está desarrollando la estimación, se vuelve a ver, porque obviamente va a haber outliers en esa estimación, va a haber alguien que dijo en una misma tarea un día y en el otro puso 15, entonces bueno, analizar por qué puede haber dicho 1, por qué puede haber dicho 15, volver a discutir el tema, hace una segunda fase, vuelve a hacer una tercera fase explorando justamente los desacuerdos, razones y diferencias, y se hace una evaluación, y nuevamente, porque en la estimación uno puede decir estoy en desacuerdo por tal cosa, entonces a mí me parece que esta tarea lleva tal y tal cosa y especifica por qué, y entonces se analizan esas cuestiones, y finalmente en una evaluación final es donde se establece justamente la estimación final del proyecto. Bien, se siguen las reglas para la elaboración de la EDT, entonces para definir el alcance del proyecto, una vez hecho eso, se secuencian las actividades para establecer la dependencia entre las actividades y establecer los caminos
para llegar al fin del proyecto, se estima el esfuerzo, ¿sí? Ahí voy a tener el fin del proyecto y voy a poder calcular los caminos críticos del proyecto. Ojo, que probablemente lo tenga que hacer por recurso. ¿Sí? Una cosa es el analista o las tareas en las que participa el analista, otra cosa van a ser las del DBA, otra cosa van a ser las de los desarrolladores. Entonces, generalmente lo que se hace es una planificación y después se calculan caminos críticos por tipo de recurso. Ojo con eso. Para finalmente poder identificar el camino crítico real. Se revisa ese ITER, se obtienen acuerdos. Bueno, acá hay algunas definiciones. ¿Utilizaron Project o .project, alguna herramienta para planificación en investigación operativa? Chicos, les estoy haciendo una pregunta. No, no usamos. ¿No usaron ninguna? Bueno, los invito a que Project lo tienen gratis por la iniciativa académica, y si no, pueden utilizar algún software libre, como .project o alguno de esos, para justamente, después de que hagan la EDT, volcarla sobre alguna de esas herramientas y poder ya automáticamente calcular caminos críticos y todas esas cuestiones. Si no, manualmente es bastante laborioso. Así que los invito a que se pongan y prueben con alguna herramienta libre o con la de la iniciativa académica. Bien, en esas herramientas ustedes van a encontrar la definición de trabajo, de esfuerzo, de duración de una actividad o de tiempo transcurrido, que es diferente, ¿sí? Porque una cosa es lo que dura una actividad y otra cosa es el tiempo, digamos, en días que voy a tener transcurridos cuando arme el plan de trabajo. ¿Sí? Una actividad que dura 6 horas, a lo mejor hay que empezarla un día determinado y no puedo sumar en cantidad de horas, sino que voy a tener que sumar en días la duración total del proyecto. Disponibilidad en función del tiempo que el recurso humano va a tener en el producto. En estas herramientas es posible que a cada una de las actividades yo les asigne los recursos humanos para después ver el histograma de actividades por recurso. Ahora vamos a ver qué es un histograma. Hay un gráfico acá. Bueno, puedo hacer secuenciamiento de las actividades. Las nuestras son siempre ASAP, o sea, as soon as possible. O sea, una vez que termina una actividad empieza la otra. Las que nosotros vamos a hacer. Nunca vamos a hacerla más tarde que sea posible, porque no tiene sentido. Esto sirve para otro tipo de actividades. Bueno, diagrama de red, conocen el diagrama de red, ¿sí? Nosotros acá arrancamos en 0, no, en 1, y ustedes en investigación operativa no arrancan en 0, pero es lo mismo. Bueno, acá tienen un ejemplo de una red, después lo analizan, y lo que está marcado en negro, con bordes negros, sería en el camino crítico una vez analizado. Recuerden que yo calculo desde el inicio hasta el fin del proyecto para calcular el fin, ¿sí? Y ahí tengo el inicio temprano de cada actividad, y si vuelvo a calcular desde atrás hacia adelante el proyecto utilizando ese fin que tengo calculado del proyecto, puedo indicar el fin tardío de una actividad. Cuando el fin temprano y el fin tardío coinciden, ¿sí? Voy a tener los caminos críticos y las holguras van a ser 0, como están en el ejemplo de la red. Si lo llevo a un Gantt, ¿sí? Este está muy lindo, pero imagínense un ejemplo de una red con 500 actividades. Como complejo leerlo. Entonces, si yo lo llevo a un Gantt, es más fácil leer. Lo que no tengo en un Gantt es bien establecidas las predecesoras. Ustedes van a ver que en Project lo que les hace es un Gantt, pero que tiene un ejemplo de una red, porque tiene como flechitas que lo que hacen es
coordinar inicio y fin de cada una de las actividades. Yo lo que hice acá es plantearles en rojo lo que sería el camino crítico. ¿Para qué esto? Porque si yo después lo armo a este Gantt por recurso, entonces digo, el recurso fulano, ¿no? Un recurso en particular, y digo la cantidad de horas que ese recurso va a estar utilizado en cada una de las actividades, ¿sí? Entonces digo, bueno, la mitad del día, por ejemplo, del recurso 1, la tarea 1 va a estar utilizado 2, 0, 5, 1 en cada una de las actividades, ¿sí? La utilización de cada uno. Entonces, si yo sumo la utilización de cada uno de los recursos, voy a tener cuántos recursos de este tipo necesito. ¿Cuántos les parece que necesito? ¿Cuántos recursos de este tipo que se está analizando? No dice cuál, pero el perfil 1. ¿Sí? ¿Cuántos contratarían para poder realizar todas las tareas? Si yo necesito 2 personas el día 1, 0,5 el día para la tarea B, también el día 1, necesito 4,25 personas de este perfil el día 1, pero necesito 0,25 al final del proyecto. ¿Qué hago? ¿Contrato 5 personas y las voy echando? ¿O las voy sacando del proyecto? Te podés subcontratar. Sí, subcontrate lo que haga. Tengo que pagar. Pondría dos personas. Podría 2 personas. ¿Y qué haces con las tareas que necesitas 4,25 los primeros días? Y doble Problemático. esfuerzo, quizás. ¿Cómo? Doble esfuerzo, quizás. No, porque ya si desde el principio vamos a necesitar doble esfuerzo, estamos complicados. Fíjate, este sería el histograma de ese recurso. ¿Sí? ¿Cuántos se necesitan en cada uno? Fíjate que hace todo un... Los necesito, no lo necesito tanto, los vuelvo a necesitar. Lo que se trata de hacer es replanificar algunas tareas, no las que corresponden al camino crítico, sino las otras, en principio, para tratar de aplanar la utilización de los recursos. Para tratar de llegar a un histograma de recursos que me permita, ¿sí?, contratar la cantidad de recursos óptima. Entonces acá me dice que con 2 perfiles y medio del perfil este que estamos analizando, me alcanzaría para llevar adelante todo el proyecto. Imagínense que lo tengo que hacer por cada uno de los recursos. Es muy complicado. Entonces, las herramientas estas que yo les digo que existen, me permiten ir haciendo estos movimientos, ¿sí?, e ir analizando ventajas y desventajas. Porque si no, si yo planteo el proyecto desde el principio y no considero la utilización de los recursos, ¿sí?, probablemente tenga que contratar más recursos de los necesarios e irlos desvinculando del proyecto en la medida que avanzo y volverlos a contratar, ¿sí? Y es complejo. Es muy complejo hacer eso y obviamente va a tener un costo mayor. Entonces, se planifica, se bajan la cantidad de recursos que necesito por día a esa planificación, se hacen los histogramas de recursos y se trata de aplanar los recursos de manera tal de no tener estas fluctuaciones que teníamos, si yo lo dejo al proyecto como lo planifiqué inicialmente. O sea, no es solamente planificar, sino hay que replanificar. ¿Qué pasó con este proyecto? Si hago esto, en estas poquitas actividades, ¿sí?, ese camino que estaba en negro, planteado como camino crítico, ahora generó un nuevo camino crítico. ¿Sí? Fíjense, este que quedó, acá que este quedó muy en verde, pero que va la tarea E, J, M y O, ahora tengo 2 caminos críticos. Lo que complica más el control del avance del proyecto, porque cualquiera de las tareas de estos 2 caminos críticos que se retrasen van a retrasar el proyecto.
¿sí? Entonces, planificar no es solamente estimar, sino después distribuir ese secuenciamiento de tareas que tuvimos, el inicio de cada tarea, de manera tal de poder aplanar los recursos y que la utilización de los recursos sea óptima. Bien. En cuanto al diagrama de red, decíamos, identifican la relación entre actividades que el diagrama de Gantt no, muestra el camino crítico. En el diagrama de Gantt tengo que marcarlo yo, por eso tuvimos que volver a calcular el camino crítico a través del diagrama de red. El diagrama de Gantt no lo permitía. Hay interdependencia, o sea, reconoce las interdependencias entre las actividades, y dice que es útil para estudios. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si muevo esta actividad? ¿Qué pasaría si incorporo otro recurso? ¿Qué pasaría si? Bien, puede convertirse en grande y complejo, por eso yo le decía, 500 actividades es casi inmanejable si lo hago en forma manual. Dificultoso de trasladar y mostrar a un cliente, a alguien que tenga que controlar el avance del proyecto, y obviamente requiere experiencia y entrenamiento. En cuanto al diagrama de barra, es más fácil de construir, de entender y de cambiar, pero tenemos la dificultad de mostrar los datos generales del proyecto, de avance general, y las aclaraciones de esto de las actividades que están, digamos, que son interdependientes. Por eso es que por ahí Project lo modifica, ese diagrama de Gantt, y lo hace símil una red, poniendo las interdependencias entre las tareas. Bien. Vamos a dejar acá, porque ya fue bastante. Ya tienen material para trabajar con Ariana. Así que, bueno, nosotros cuando nos veamos vamos a ver qué pudieron avanzar, y recuerden que tienen que ver alcance, objetivos de proyecto, ¿sí? Y empezar a hacer una EDT para justamente mejorar ese alcance.